las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a seguir con la serie Tentados. Vamos a hacer el capítulo 4 de esta serie, que lleva por título La tentación de Eva y Adán. Estamos revisando esta serie, pues es muy importante hoy día en la vida de toda persona que habita en este mundo, y por supuesto nos interesa cada creyente que está siendo estimulado a una u otra cosa a través de las diversas formas que ofrece el mundo para pecar, y además todo, por supuesto, dentro de un marco que ha legalizado el hombre para ir en contra de la palabra de Dios y le ha llamado legal a ciertas cuestiones que claramente son pecaminosas contra la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Resulta que hoy día muchos nos sentimos confundidos en varios temas. La idea es que el cristiano vaya creciendo en su relación con Dios de tal manera que se dé cuenta que diariamente tiene realmente la opción de fallarle a Dios y que él puede elegir, puede optar entre ¿hago la palabra de Dios o sencillamente no la hago? Dios es el creador de todo. Él puso orden y estableció reglas para controlar todo el universo creado, lo visible y lo invisible, desde lo más pequeño hasta lo más gigante. Dios sabe por qué deben ser las cosas así y no de la otra manera. Ir en contra de sus normativas es ponerse en riesgo de alterar el perfecto ordenamiento establecido por Dios, y claramente esto también traerá consecuencias a quien los transgreda. Dios es soberano, Dios ha establecido normas y reglamentos, pero no solamente porque Él lo dijo y lo hizo de esta manera para que nosotros lo respetemos sin haber ningún motivo, sino que Él lo hizo porque Él nos ama, Él quiere cuidar su creación y Él quiere que tengamos una vida lo más saludable posible y por supuesto una eternidad en su presencia. Dios como arquitecto del universo sabe lo que hizo, y lo que hizo, según la Escritura, fue bueno en gran manera y ha permitido la opción al hombre a que pueda alterar este orden, dándonos cierta libertad de hacerlo, pero todo por un tiempo. Y por su gran amor hacia nosotros, nos advierte que ir en contra de sus mandatos, a pesar de que nosotros tengamos libertad de aceptarlos o no aceptarlos, el ir en contra de sus mandatos alterará el orden y esto nos traerá nefastas consecuencias inmediatas, a corto plazo, a largo plazo o, por supuesto, nefastas consecuencias en la eternidad. Génesis en el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate que Dios hizo nacer de la tierra, dice, todo tipo de árbol delicioso a la vista. Delicioso. Ya con solo mirarlo. Y también, además, bueno para comer. Pero además hizo estos otros dos árboles. Uno en medio del huerto, el árbol de la vida,
y también el llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal eran árboles reales? Bueno, teológicamente hay básicamente dos posturas diferentes. Primero, que los árboles eran reales, pero simbólicos. Es decir, la vida eterna con Dios en el árbol de la vida eterna. La vida eterna con Dios estaba simbolizada al comer del árbol de la vida. Y la segunda postura es que los árboles eran reales y poseían además propiedades especiales que al comer el fruto, por ejemplo, del árbol de la vida, Adán y Eva podían tener vida eterna disfrutando de una relación permanente como hijos de Dios. O árboles reales pero simbólicos, o árboles reales con propiedades realmente maravillosas que podían hacer que al comer el hombre de su fruto viviera eternamente. En cualquiera de los casos, el pecado de Adán y Eva los separó del árbol de la vida y así se les impidió gozar de vida eterna. De un modo interesante, el árbol de la vida aparece una vez más en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, donde vemos que la gente que está en ese momento, en ese lugar, está disfrutando de vida eterna con Dios. A su vez, el árbol de la ciencia del bien y del mal puede representar también la autonomía humana o el querer gobernarse a sí mismo, asumiendo una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida. Cuando estaba Dios en Edén con Eva y Adán, les advirtió de este orden que existía. Podrían comer de toda la variedad de frutos que había allí, pero les prohibió un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Dios nos prohíbe con sus mandatos algo, no es sencillamente para molestarnos o para hacer que nosotros nos enojemos o para despertar nuestra curiosidad y nosotros pequemos, sino Él lo hace porque tiene un plan perfecto, pues es el Dios perfecto. Y quiere también que tú y yo, como criaturas suyas, lleguemos a ser lo perfecto como así Él nos creó. Que el Señor hoy día nos permita tener un mejor conocimiento de lo que significa ser obediente a Él. La obediencia es fundamental para mantenerse en santidad ante Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si no hay obediencia, no va a existir la santidad en el cristiano. La obediencia, lo que falló en Eva y Adán, allá en Edén, hoy día sigue fallando en seres humanos en todo el mundo, a cada instante, y nuestra función es hacer entender a los que han sido constituidos hijos de Dios que la obediencia sigue siendo un pilar fundamental para realmente demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. obediencia está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey.
hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez renueva tu actitud y cambia la intención. Desarma el corazón de una vez. No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te libertó de la esclavitud del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos. Porque yo, Dios, soy muy celoso. La honra para mí solo es. Yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. Si lo haces, no escaparás al castigo. Acuérdate de guardar el día de reposo como día santo y honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies lo que hay dentro de sus puertas, ni su esposa, ni sus bienes. Jesucristo dijo del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. Cuando Eva y Adán disfrutaban en el huerto del Edén y el Espíritu de Dios se movía en medio de ellos, existía una comunión tan íntima y perfecta que permitía a Adán hacer el trabajo del huerto y Eva ser su ayuda idónea, una ayuda que había provisto Dios para Adán, una ayuda que significaba una compañera, una amiga y además la persona a la cual Adán podía amar. Cuando Dios estaba en Edén con ellos, les advirtió que existía un orden que debían respetar. No sabemos cuántos años pasaron desde que Dios le dio la advertencia sobre ese orden y la caída en pecado. Les dijo que podrían comer de toda la gran variedad de frutos que había allí, pero les prohibió un árbol, pues no podían comer del fruto de él, pues eso, les dijo Dios, alteraría el orden de la vida, alteraría la perfección de la vida y llegaría la muerte a ellos. El daño estaba dado principalmente por ser desobediente al mandato divino, de no seguir las instrucciones de sus ordenanzas. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17 dice la palabra de Dios: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y claramente al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegó un gran mal a su vida, que fue la muerte tal cual lo había previsto Dios por amor hacia ellos, para que no cometieran tal desobediencia. Hoy día también conocemos la palabra de Dios, conocemos muchos mandatos de la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en que debemos comportarnos hasta incluso cómo debemos comer. Y resulta que lo que más importa, por ejemplo, el amor a Dios y el amor al prójimo, prácticamente no lo respetamos. Así que muy lejos estamos de alcanzar la perfección que tuvieron Adán y Eva en Edén. Pero Dios abrió un camino nuevamente hacia Él a través de Jesucristo para que, siendo imperfectos, seamos perfeccionados por el Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que vuelva a nosotros ese conocimiento de Dios y ese deseo de serle obedientes. Dios en Edén podría haberle puesto a ese árbol de la ciencia del bien y del mal barreras inquebrantables, querubines que impidieran el acceso, pero les dio la libertad de poder elegir entre obedecer sus mandatos y les explicó las consecuencias de desobedecer. Hoy día nos pasa lo mismo a nosotros. Dios podría fulminarnos con tan solo acercarnos al pecado, pero Él nos deja elegir entre ser obediente y ser desobediente. Con mucho cuidado debemos andar diariamente, entonces, pues es posible servirnos del pecado y pensar que no estamos haciendo nada mal porque nos sigue yendo bien en la vida, en otros aspectos, o incluso en el mismo aspecto del pecado que estamos cometiendo. Pero tarde o temprano caerá sobre nosotros
el desorden que hemos causado, la alteración a los mandatos divinos, traerá en nosotros consecuencias nefastas, ya sea en nuestra vida actual o posteriormente el día del juicio final. Este acto allí en Edén, en que Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es algo que se repite hoy día en cada uno de nosotros en nuestra vida. Tenemos muchas prohibiciones, pero sin embargo el cristiano, incluso que lleva años de convertido, opta a veces por desobedecer a Dios y hacer su propia voluntad. Acá en Edén se sentaron las bases del libre albedrío del hombre, que si lo usa mal le traerá pésimas consecuencias. Dios nos sigue dando alternativas y nosotros podemos escoger erradamente. Y esto nos puede causar dolor y perdurables consecuencias. Por lo tanto, hermanos, diariamente debemos aprender a elegir con más cuidado, pues en nuestras malas elecciones también estarán nuestras malas consecuencias. ¿Fue acaso el Espíritu de Dios un mal guardia de su propio huerto al no impedir que el hombre y la mujer comieran del fruto prohibido? Al hombre se le había confiado la autoridad de cuidar y labrar el huerto. Ahí en Génesis 2:15 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Por lo tanto, se estableció el primer trabajo y se estableció la base de que el trabajo es bueno. Y el trabajo no es algo que sea una consecuencia del pecado, sino que el trabajo fue establecido antes del pecado. Adán era el hortelano. Dios dio este primer trabajo al hombre, que consistía en hacer labores de agricultor y cuidador. No era Dios quien labraría el huerto, ni era el responsable de evitar cualquier daño causado por la acción del hombre o de algún tercero. Adán, como hortelano, era el responsable de la agricultura y de cuidar el huerto. Por lo tanto, cuando Eva no respetó las normas del huerto, grande fue la culpa de Adán al no haber intervenido, y más grande la culpa fue cuando él mismo cometió el mismo pecado de Eva comiendo del fruto. Asimismo, a nosotros se nos ha confiado la responsabilidad de nuestro propio huerto, que es nuestro cuerpo y alma. Y claramente hemos fallado siendo desobedientes a Dios. Pues el veneno de la desobediencia y del pecado entró a nosotros cuando genéticamente estábamos en Adán y Eva. Adán y Eva, estando en la presencia del mismo Dios en el huerto, fueron incapaces de cumplir el mandato divino de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Menos aún podremos entonces cumplir los mandamientos divinos si queremos llevar una vida separado de la presencia de Dios, sin congregarnos, sin ir a la iglesia, sin escuchar palabra de Dios, sin orar, sin leer la palabra. Necesitamos a Dios en nosotros diariamente. Necesitamos esa relación, ese clamor diario con Dios, en todo evento, en todo lugar. Pues si nos fijamos bien, Adán y Eva no pudieron soportar la tentación estando el Espíritu de Dios en el huerto de Edén. Es muy necesario que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos tomar diariamente también buenas decisiones en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, donde quiera que estemos.
para que nuestros ojos, nuestra lengua, lo que toquemos, lo que hagamos, sea en obediencia a Dios y no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Claramente Eva, al comer del fruto, no cayó al suelo desplomada por algún veneno contenido en el fruto del árbol, pero sí entró en ella el veneno de la desobediencia a Dios, adquirido al morder y saborear el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se le había prohibido por el Espíritu de Dios que se movía en el huerto. Andemos con cuidado por la vida, porque ese germen de la desobediencia y del pecado está en nuestra carne. Y hay una lucha diaria entre nuestra carne y nuestro espíritu para que hagamos el bien. Y podremos hacer el bien solamente si nos movemos en la presencia misma de Dios en nosotros, dándonos cuenta que Él nos ama, está con nosotros, nos vigila para nuestro bien. Que Dios nos ayude a comprender que diariamente estamos rodeados de tentaciones. Vivimos una vida de tentados, pero la tentación no es un pecado. El pecado es caer vencido por la tentación. Si hoy día tú estás siendo tentado, es la ocasión de llenarte del Espíritu de Dios, de sentir la presencia de Dios en tu vida, que te ama y que te vigila, que sientas un temor reverente a Dios, que Él conoce hasta tus más profundos pensamientos, hasta tus más escondidas acciones, y que el Señor está en silencio observándote, y hoy día está alzando su voz a través de esta palabra para que lo que estés haciendo mal, lo corrijas, para que si caíste ya vencido en tus tentaciones, huyas de ellas lo más pronto posible, porque para eso está la palabra de Dios, para ser escuchada, para restaurar vidas, para que lo que estemos haciendo mal, la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, cambie nuestra conducta y corrijamos todo lo que estamos haciendo mal, producto de nuestras tentaciones. Aparta de mí, Señor, la tentación del mundo, la tentación de mi egoísmo. Aparta de cambia mi vida hacia ti, mi Señor. Aparta de mí, Señor, la tentación del mundo, la tentación de mi egoísmo.
de mí. Puse mi afán solo en mi vida, mi Señor. Haz que los otros sean en mí más que yo. Aparta de mí, Señor, la tentación del mundo, la tentación de mi egoísmo. Aparta de mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. La tentación de Eva y Adán, o el pecado original, es conocido porque constituye la primera desobediencia y la entrada del pecado en el mundo. Génesis 3, versículos 1 al 6, habla esta escritura sobre este conocido relato que nos lleva al primer pecado cometido por el hombre, que tuvo gravísimas consecuencias. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si bien es cierto, el origen primero de la tentación de Eva fue por obra de Satanás, la serpiente antigua, sin embargo, ella fue seducida por sus órganos de los sentidos, que la llevaron a realizar razonamientos errados, olvidándose rápidamente de la importante advertencia que había hecho Dios, no sabemos cuánto tiempo atrás, y que formaba parte de un mandato establecido que debía respetarse sin lugar a dudas ni a otros cuestionamientos. Esto era parte del reglamento que había que respetar dentro del huerto del Edén. Así como cuando usted, por ejemplo, va a un lugar de veraneo, hay ciertos reglamentos donde les dice esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y usted tiene que respetarlos. Bueno, acá era algo mucho más grande, era sencillamente un tema de vida o muerte. Varias verdades que están establecidas en la palabra de Dios nos cuesta a veces muchos años en aceptarlas. Cuestionamos esas verdades, las interpretamos de una u otra forma,
con tal de escabullirnos de ellas, no respetarlas. También nos autojustificamos con nuestras circunstancias, nuestros problemas personales, nuestra identidad cultural, etcétera, para no respetar las verdades que están contenidas en las Escrituras. No se trata de llegar al extremo de ser legalistas en cuestiones externas o solo de formas, sino que más bien me refiero a verdades fundamentales de la palabra de Dios que a muchos les cuesta aceptar, como por ejemplo el congregarse, y así muchos se autojustifican diciendo que Dios está en todos lados, por lo tanto, con ellos orar en su casita y estar tranquilitos en su hogar, pudiendo ir a la iglesia, no van porque no lo consideran necesario, aun cuando la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay otras verdades de la palabra como el no unirnos en yugo desigual con los incrédulos que nos cuesta aceptar. Y así la gente hace negocios con los incrédulos o hace grandes amistades, íntimas amistades que finalmente los llevan al pecado. O bien se casan, se enamoran y se casan con incrédulos, lo que finalmente termina habitualmente sacándolos de la iglesia. El perdonar a quienes nos han herido. Nos cuesta muchísimo perdonar y tenemos muchas razones nuestras y excusas también, por supuesto, para no hacer uso del perdón al cual la palabra de Dios nos llama. El amar a nuestros enemigos, eso ya es un tema muy difícil para muchos de nosotros, que la palabra nos manda a eso y nos autojustificamos de una u otra forma para no llegar a hacerlo. O simplemente el mayor de todos los mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, la mayoría tal vez no lo respeta y no ama a Dios por sobre todas las cosas, sino más bien se ama a sí mismo, a su familia, a lo que les gusta, a lo que es suyo, y por allá abajo en la lista de las preferencias está Dios, siendo cristianos. La capacidad del ser humano de retener la palabra de Dios tampoco es muy duradera. Debemos saber esto. Por eso siempre debemos estar congregados o escuchando palabra de Dios, siendo instruido por quienes tienen los dones de enseñanza, fortaleciéndonos también con las experiencias unos a otros, pues la capacidad del ser humano de retener la orden de Dios no es muy duradera. Y así nos olvidamos de lo que Dios nos dijo en su palabra. Poco recordamos una predicación unos cuantos días después. Tal vez apenas recordamos al predicador. No debemos, por lo tanto, alejarnos de Dios y ser como un carbón ardiente que se aleja del brasero, que se aleja del fuego y quiere seguir ardiendo solo, sin la compañía de los otros carbones ardientes. No debemos quedar a solas ni dejar de sentir la presencia de Dios, pues el sentirnos alejados de Dios también será ocasión para que seamos tentados. Eva no pudo advertir que el Espíritu de Dios estaba siempre presente en el huerto del Edén. No se dio cuenta en esos momentos que estaba siendo tentada de que Dios la observaba en silencio. Ella conocía la orden de Dios, conocía la palabra dicha, pero dejó de lado todo lo que había escuchado cuando fue tentada por el maligno y sucumbió a sus deseos al olvidarse de la omnipresencia de Dios
y que la obediencia a los reglamentos establecidos en el huerto de Edén era tema fundamental, tema de vida o de muerte. ¿En qué has puesto hoy día tu confianza y a quién obedecerás? ¿Obedecerás al mundo que nos dice que es legítimo hacer esto o aquello? ¿Que es legal hacer esto o aquello? ¿Que es normal hacer esto o aquello? Pero todo esto o aquello va en contra de la palabra de Dios. ¿A quién obedecerás? ¿A la palabra de Dios? ¿A tus propios deseos, tal vez, que te instan a hacer cosas malas? ¿O le obedecerás al mandato divino? Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, donde la obediencia sigue siendo factor fundamental para no sucumbir drásticamente como lo hizo Eva allá en el huerto de Edén. Yo quiero estar en tu presencia, oh Señor, para cantarte y honrarte, mi Jesús. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos hoy, porque del hondo abismo Él nos levantó. En obediencia todos debemos andar y sin excusa su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar. Siempre en la Biblia encontramos la verdad, por eso a ella no le debemos quitar, ni mucho menos le debemos aumentar, porque mi Dios entonces nos castigará. En obediencia siempre debemos andar. Yo quiero estar en tu presencia, oh Señor, para cantarte y honrarte, mi Jesús. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos hoy, porque del hondo abismo Él nos levantó. En obediencia todos debemos andar y sin excusa su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar. Siempre en la Biblia encontramos la verdad, por eso a ella no le debemos quitar, ni mucho menos le debemos aumentar, porque mi Dios
Dios entonces nos castigará. En obediencia todos debemos andar y sin excusa su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. Como leíamos aquí recién en Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6, todo comenzó ahí en Edén, cuando Satanás abordó a Eva, que se encontraba en el huerto. Primeramente, entonces, apareció la tentación de Satanás. Y la pregunta más simple sería, ¿por qué Satanás nos tienta? En realidad, él nos quiere separar de Dios. Su tentación es una invitación para entregarnos a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. La idea de él es que nosotros rechacemos a Dios, rechacemos la invitación de Dios a vivir bajo sus mandatos y que renunciemos a la forma de vida que Dios nos llama para que sigamos una vida desordenada, una vida loca, una vida de acuerdo a los deseos del maligno y también a nuestros más íntimos deseos de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Satanás es el engañador. Él quiere usurpar nuestra herencia eterna con Dios, quiere que nos desviemos del camino. Él quiere engañarnos. Y la primera mentira que dijo Satanás a Eva aparece ahí en Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto claramente era una mentira, pues Dios jamás les había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. De hecho, les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían. Satanás comenzó con una mentira, diciéndole esto que Dios no le había dicho. Y él trató así de empezar esta seducción de Eva para que Eva pudiera responder y así seguirla seduciendo con otras tentaciones. A lo cual Eva replicó corrigiendo el error de la serpiente, pero no advirtió que no era confiable en su hablar y la siguió escuchando. Asimismo, muchas veces nosotros, si ponemos atención a lo que se nos está ofreciendo o a lo que se nos presenta, nos daremos cuenta que hay detalles evidentes que ya nos anuncian la falsedad del asunto, está contenido con mentiras, engaños o errores. Pero igual seguimos. Muchas veces ahí, sin huir de la tentación, nos quedamos caminando junto a ella por la senda que finalmente nos llevará a sucumbir en la tentación. Ser tentados no es un pecado. No hemos pecado hasta que nos rendimos ante la tentación.
No sabemos cuánto tiempo pasó de la notificación que hizo Dios a Eva y Adán sobre el árbol del cual no debían comer. Pero aunque Eva no había olvidado la palabra de Dios, aparece algo distinto que lo que realmente Dios había dicho. ¿Acaso Eva agregó a la palabra de Dios cuando dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis? Eva, a pesar que sabía que Dios le había advertido de la muerte, en realidad era su deseo de probar de ese árbol prohibido y de algún modo se quedó escuchando a la serpiente que continuó seduciéndola con una segunda mentira. La segunda mentira de Satanás es que negó la palabra de Dios. Primero mintió con respecto a la palabra y en segundo lugar negó la palabra de Dios. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y Dios había dicho, moriréis. Es decir, negó lo que Dios había dicho. El maligno nos miente más de una vez hasta lograr la caída. Eso debes saberlo. ¿Tú eres seducido por algo? Si te quedas ahí escuchando, esperando o analizando la situación y no huyes del peligro, vendrá otra y otra y otra mentira hasta hacerte caer. Si nota alguna debilidad del maligno o que permanecemos escuchándole sus tentaciones, nos volverá a mentir, seguirá con sus engaños hasta que sucumbamos a la tentación. Y fíjate que hay una tercera mentira aquí en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dice, seréis como Dios. Pues esto francamente era una mentira. También dentro de la tentación hay un deseo de alcanzar un placer, de alcanzar un éxito, de alcanzar algo mejor, de ser más feliz, de disfrutar, de deleitarse. Y la serpiente apeló a la codicia o a la ambición de ser como Dios, de querer llegar a ser tan perfecto como era Dios. Lo que Satanás quiso ser también. Cuando Isaías en el capítulo 14, versículo 14, entendemos que habla sobre este ángel caído, que dice que subió a las alturas, al trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, este que cayó desde las alturas, este que quería ser semejante al Altísimo. Entendemos que se refiere a Satanás, que quería ser como Dios, que quería sentarse en el trono de Dios y ser semejante a Dios. Eso mismo que Satanás quiso ser, también lo usó como un cebo para Eva, para que cayera tentada y sucumbiera finalmente a sus deseos. Dijo también la serpiente que Dios les ocultaba información concerniente a la posibilidad de llegar a ser como Dios mismo, al entender la ciencia del bien y del mal. Esta mentira resultó más seductora, pues implicó tocar el deseo de Eva de ser más de lo que era hasta ese instante. Y muchos de nosotros caemos en tentación cuando queremos poseer algo que no tenemos y lo queremos adquirir de una manera equivocada. O cuando alguien tal vez está con problemas en su relación matrimonial y busca tener un mejor pasar, ser más feliz y consigue ahora otra pareja
engañando a su cónyuge con la excusa de que con esta otra pareja obtiene más placer o se siente más feliz en el día a día. Pero engaño tras engaño, finalmente somos seducidos o por el maligno y finalmente por nuestros propios deseos. Que el engaño y la mentira, cuando lo detectes, rápidamente huyas de ahí, pues soportarlos será difícil. Sobre todo cuando el engaño y la mentira está enfocado en tus órganos de los sentidos, en tus deseos más íntimos, en tus aspiraciones personales, en tus deseos de trascendencia, en tus deseos de éxito, en tus deseos de llegar a desarrollarte como persona a todo nivel. Cuando el engaño y la mentira toca tus fibras más íntimas, entonces estará pavimentado el camino hacia el pecado, hacia sucumbir a la tentación. Que el Señor nos ayude a no caer en los mismos engaños y mentiras en los cuales ya hemos caído, a no tropezar dos veces con la misma piedra. Que Dios nos dé la sabiduría necesaria para que si estamos siendo seducidos por engaños y mentiras, huyamos de ahí, o Dios nos dé la fuerza para soportar todas las tentaciones que están seduciéndonos y que finalmente, gracias a su poder y a su fuerza, logremos resistir y no caigamos vencidos ante la tentación. Que usemos la misma palabra dada por Dios para resistir la tentación y que no sea al revés, que olvidemos la palabra de Dios para caer vencidos en la tentación, tal cual Eva cayó vencida ante las mentiras y los engaños del maligno. Vienen del Señor. Cuídame, Señor, yo no quiero fracasar. Tuyo soy, Jesús amado, líbrame de este pecado. Yo no quiero ser instrumento para dañar a los demás. Cuídame.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. La tentación de la propia carne finalmente es lo que hace que el ser humano sea seducido. Es esta tentación que se produce a través de los órganos de los sentidos, la que también motivó a Eva a comer del fruto prohibido por Dios en Edén en el principio de los tiempos. Dice la Escritura que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Es importante darnos cuenta que si Eva no hubiese experimentado ningún sentimiento en sus órganos de los sentidos, el ver el árbol que era bueno para comer, verlo agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, no hubiese cedido a la tentación de Satanás. Muchas veces nosotros también nos dejamos seducir por el maligno y caemos vencidos frente a nuestros argumentos que se originan en lo agradable que resulta a nuestros órganos de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, etc. En este caso, Eva ya quería ser como Dios, así que halló una justificación con sus ojos. Se convenció de ciertos prejuicios. Cuando escuchó la mentira, que ella todavía no sabía que era mentira, pero cuando escuchó que sería como Dios, entonces claramente apareció en ella el deseo de tomar de ese fruto. Veamos lo que podríamos llamar la racionalización de la tentación. El primer pensamiento engañoso que tuvo Eva: un árbol bueno para comer. Dios le había dicho que ese árbol no era bueno para comer, pues si de él comía, moriría. Eva, cuando vio que el árbol era bueno para comer, comenzó a elaborar un razonamiento que justificara su desobediencia. Mirando un árbol sin nunca haber probado su fruto, ¿cómo podía ella concluir que era un árbol bueno para comer? ¿Solo porque los otros árboles del huerto eran buenos para comer, acaso eso implicaba que efectivamente ese árbol prohibido también era bueno para comer? Si Dios ya le había dicho que no era bueno para comer, que le traería la muerte. Conocemos también nosotros muchos árboles y muchos frutos que se ven hermosos, pero son incluso venenosos. Los mejores hongos que crecen en los bosques son de un color poco llamativo, pero los hongos venenosos son hermosos, de colores muy llamativos y de hermosa textura, pero son venenosos. En un par de días te mueres si los consumes. Cuando el ser humano comienza a recorrer el camino del pecado, porque este es un camino, va buscando razones, va buscando excusas, va racionalizando la tentación, llegando ojalá a un pensamiento lógico de sus futuras acciones a emprender, de tal manera que no haya en él una confusión en cuanto a lo que quiere tomar es bueno según él, y con eso se justifica de la maldad que está cometiendo. Otro aspecto de la racionalización de la tentación es un segundo pensamiento engañoso que tuvo Eva, que era árbol agradable a los ojos. Algo agradable a los ojos no es excusa para que tomemos de aquello. Yo puedo encontrar agradable, hermoso el auto de mi vecino, pero no por eso voy a adueñarme de él. Puedo encontrar agradable a cierta persona que esté a mi alrededor y que le pertenezca a otro hombre, pero eso no significa que yo la voy a tomar para mí.
Hay muchas cosas agradables a nuestros órganos de los sentidos, pero eso no significa que sean motivos para que nos sigamos acercando en el camino de la tentación. Es la autojustificación con los órganos de los sentidos, como han caído fornicarios, adúlteros, ladrones, ambiciosos, codiciosos, entre otros muchos ejemplos. Caen vencidos a este argumento, algo agradable a sus ojos. La tentación, como decíamos, es un camino que puede detenerse, pero entre más pronto te apartes de él, hay más probabilidades de no caer vencidos. Si nos quedamos sumidos meditando, racionalizando la tentación, terminaremos siendo atrapados por nuestros órganos de los sentidos, racionalizando la circunstancia y vencidos por la naturaleza nuestra a pecar. No te quedes argumentando frente a la posibilidad de cometer pecado, porque vas a encontrar razones, vas a encontrar motivos que justifiquen el que cometas tal pecado. Otro aspecto, un tercer pensamiento en la racionalización de la tentación de Eva, ahí en Edén, es que lo encontró como un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Con este pensamiento, Eva está embobada. La serpiente le dijo que sería un árbol que podría hacerla semejante a Dios. Y ella ya está viendo que es un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Está concluyendo ciertos prejuicios, unos supuestos que lo ha ido maquillando para convencerse a sí misma que es bueno tomar el fruto de ese árbol y olvidarse de la advertencia de Dios. Muchas veces las personas ven cuestiones que lo están tentando y que lo encuentran bueno para sus vidas porque les ayudará en tal o cual aspecto. Piensan que le hará bien cometer ese pecado. Será bueno, les ayudará, les producirá satisfacción, placer. Incluso algunos podrán concluir que les conviene. Pero no es otra cosa que el deseo entrando en una etapa más profunda de querer llevarlo a cabo, a punto de tomar la decisión definitiva, racionalizando la tentación a tal punto que ya el ejecutar las acciones finales para cometer el delito están a punto de suceder. Esa sensación que habrá ganancia al ejecutar la acción de comer, por ejemplo, es lo que causó en Eva el deseo definitivo e impactó en ella, provocando el mover de ella en dirección a tomar del fruto. Hay muchos que se autojustifican en su pecado, argumentando que pensaron que serían más felices o sentirían más placer o incluso podrían huir de sus sufrimientos en los cuales están sometidos si alcanzan aquello que les llama la atención. El camino del pecado te va enredando en diversos pensamientos de tal manera que tu mente finalmente va a terminar convencida de que es bueno lo que estás haciendo, aunque a la luz de la palabra de Dios que conoces es absolutamente malo. Debemos hacer un pacto con los ojos, como Job, permaneciendo en el pacto para afirmar nuestra integridad. Hoy día que vivimos en un mundo lleno de pantallas donde podemos ver un montón de cosas agradables a nuestros ojos, lo más conocido es la pornografía.
y todo tipo de elementos que son codiciables a través de las pantallas, aparte de todo el tiempo que se pierde a través de ellas, alejándose uno de la buena voluntad de Dios y del conocimiento de la palabra de Dios, es que es necesario hacer un pacto con nuestros ojos para no caer vencidos como Eva ahí en Edén, viendo cosas agradables e incluso pensando que lo que están mirando les va a permitir grandes beneficios para su vida. Job en el capítulo 31, versículo 1 dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? A muchos hombres, o tal vez a todos, les hace falta hacer un pacto con sus ojos. Hoy día hacer pacto con nuestros ojos implica, por ejemplo, ponerle candados a las páginas pornográficas, ponerle filtros a los computadores, ponerle filtros también a los celulares, a los teléfonos, para que no tengamos acceso a ciertas páginas. Y les recomiendo incluso que le pongan una clave de la cual nunca más se acuerden, para no tener siquiera la posibilidad de abrir ese filtro y poder entrar de vez en cuando. Que la palabra de Dios hoy te hable a tu corazón para, si estás tentado, no cedas a ella, no cedas a la tentación, no caigas en tentación, racionalizando, argumentando. Deja ya esos pensamientos que te indican que es bueno hacer tal o cual pecado, porque lo único que esos pensamientos están haciendo en ti, están cimentando la base para caer dramáticamente, para caer vergonzosamente ante Dios en tal tentación. Tentado, no cedas, ceder es pecar, más fácil serate luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor.
enérgico sé, en Cristo ten siempre indomita fe. Verás sea tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. Y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Y Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. Y después de escuchar las mentiras, de racionalizar en nuestra mente la posibilidad de pecar y de que es bueno pecar, terminamos consumando el acto del pecado. Es, ojalá, lo más pronto posible poder detener este camino del pecado. Cuando estamos siendo tentados, no debemos seguir escuchando las diferentes mentiras y engaños que nos están llevando a la tentación. Menos aún quedarnos para racionalizar y autojustificarnos en lo que cometeremos. Es mejor detenerse o huir de allí para no seguir ni escuchando mentiras y engaños que nos llevan al pecado, ni tampoco que nuestra mente nos siga hablando para justificar en el pecado que estamos. Eva dio los dos últimos pasos para alcanzar la consumación del pecado. Se movió físicamente en pos de alcanzar la tentación. Ella, de algún modo, ordenó a su cuerpo moverse en la dirección del árbol y de su fruto para tomarlo con sus manos y así dar el paso principal para caer tentada. Aunque pareciera tarde, pero aún Eva podría haber huido del lugar, dejando el fruto tirado en el suelo sin haberlo comido. Pero eso debemos tenerlo muy claro. Cada vez que nos sumimos más en el camino del pecado, más difícil es soportar la tentación o huir de allí. José dejó parte de sus ropas tiradas en el lugar en donde la esposa de Potifar lo seducía para acostarse con él y así consumar el acto del adulterio. En 2 Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Como dicen los dichos populares, soldado que arranca sirve para otra guerra, así también cristiano que huye de sus pasiones juveniles sirve para mantenerse santo un tiempo más, esperando la venida de su maestro, esperando el rapto de la iglesia o bien su propia muerte y morir haciendo la voluntad de Dios y no haciendo su propia voluntad. El último paso que dio Eva para consumar su pecado fue esta consumación final de su deseo. El hacerle caso a la insinuación de Satanás
de comer de ese fruto para alcanzar sabiduría y ser como Dios, no muriendo como dijo la serpiente, sino que manteniéndose viva y alcanzando el conocimiento del bien y del mal que la haría semejante a Dios. Toda esta gran farsa concluye con la decisión final de Eva de llevar el fruto a su boca y comerlo, consumando así su deseo que a esa altura ya la había conquistado, olvidándose completamente de toda advertencia hecha por Dios que no debía comer del fruto de ese árbol, pues moriría. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos quienes no heredan el reino de los cielos, igual muchas veces somos enfrentados a esos pecados que nos separan completamente de Dios y hasta dudamos si es bueno o malo hacerlos. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Deja de pensar en tu presente inmediato. Deja de pensar en las posibles buenas consecuencias que tendrá el seguir haciendo el pecado que estás haciendo o consumar el que tienes en mente. Quédate como un buen hijo de Dios, soportando la tentación, porque dice la palabra, cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Piensa no en este tiempo presente, ni en un tiempo futuro próximo, sino piensa en la eternidad con Dios. En que solamente hay dos destinos finales: vida eterna con Cristo Jesús o condenación eterna junto a Satanás y sus ángeles. Que el Señor tenga compasión de quienes aún no han tomado la decisión de dejar su pecado y que también el Señor dé la sabiduría a esta hora para que ya no caigas en esa misma tentación de la cual te ha costado mucho tiempo ya en salir de ella. Pídele al Señor, ya no quiero caer en la misma tentación, Dios mío. Ayúdame, que sin tu ayuda yo no puedo salir de esto. El Señor hoy día puede hacer algo importante en tu vida y librarte de la tentación, aunque sea en el último momento, aunque incluso ya hayas probado de la fruta del árbol prohibido. Hoy día puedes ir arrepentido a Él para no seguir más cayendo en esas mismas tentaciones. Oye, yo soy Fobo Flow, trayendo palabra pa' tu corazón aquí con PQ. Señor, perdóname por tus pecados, quiero seguir a tu lado. Ayúdame a esforzarme, a dejar todo lo malo. Ya no quiero más, no más. Que el diablo se meta ya no más. Porque eso me está poniendo tan fatal. Y sin pensar me puedo hasta matar. Pero eso no es la realidad. La realidad
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. Y como ya sabemos, un caído arrastra a otro. La palabra de Dios dice ahí en Génesis capítulo 3, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces pasamos de una persona caída, Eva, a dos personas caídas, Eva y Adán. La tentación de Eva también se trasladó a Adán, y ambos cayeron estrepitosamente en el pecado. Mucho cuidado entonces de quién está a tu lado, pues alguien que ha caído en un pecado manifiesto, algo que desagrada a Dios, por supuesto, incluso aunque parezca ser una persona buena, incluso sin una abierta mala intención, arrastra a otros a cometer la misma falta. Estar junto a alguien caído en una tentación y no estar firme y no muy claro en sus propias convicciones puede traer como consecuencia que al confiar en este que está al lado nuestro caído en su tentación, puede también ser un agente tentador muy fuerte hacia nosotros y arrastrarnos en su mismo pecado. Es por ello que si tú no quieres ser drogadicto, no debes juntarte con drogadictos. Si no quieres ser alcohólico, no debes juntarte con alcohólicos. Por ejemplo, si tú no quieres ser ludópata, entonces no puedes estar frecuentando casinos de juego. Si tú no quieres cometer adulterio, entonces no te arrimes con mucha frecuencia a quienes viven en adulterio. Si vas a ir a predicar a esos lugares, que sea a predicar el Evangelio tal como lo hacía Jesucristo. No para ir a comer con ellos, a beber con ellos, y nada de la palabra, y nada de ayudar en las vidas de las otras personas para que se acerquen a Dios. Jesús comió con ellos, bebió con pecadores, pero les habló de cuán perdidos estaban y que les era necesario alcanzar el perdón de Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Veamos un poco sobre la caída de Adán. Adán era el responsable del huerto, el hortelano, al que Dios le había dado el trabajo de agricultor y cuidador. Él sabía mejor que nadie lo que debía hacer. Él conocía las reglas del huerto y conocía el plan de Dios para que todo se mantuviera perfecto. A Adán Dios le había encargado el cuidado del huerto en forma personal. Él era el responsable. Sabía perfectamente qué era lo que podía comer y qué no debía comer, y que no debía comer del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios se lo había dicho. Y previamente a ello, Dios le había encomendado esta hermosa tarea del cuidar el huerto con su trabajo. Conocía Edén, conocía sus beneficios y también su limitación. Por ello, la caída de Adán ante la tentación ofrecida por Eva fue muy terrible, muy estrepitosa. Satanás busca muchas veces hacer caer a las piezas claves usando personas de confianza del supuestamente más firme para que arrastren a la presa definitiva a la cual Satanás quiere hacer caer. Para hacer caer al líder, usará personas de confianza que pueden de algún modo seducir al líder en el pecado que Satanás quiere que esta persona caiga.
Muchos pastores incluso han caído en el adulterio a través de algún miembro de su propia iglesia o de alguna iglesia vecina que lo ha ido seduciendo hasta lograr que ambos caigan en el pecado del adulterio. Satanás sabe que no podrá hacer muchas veces caer directamente al líder, pero sí lo puede hacer caer indirectamente a través de terceras personas que le son próximas. Así como dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pues hay varias opciones que utiliza el maligno y que aprovecha nuestra propia carne para racionalizar el pecado y autoconvencerse de que es agradable y bueno pecar. El no unirse en yugo desigual es algo establecido en la Escritura, que también está relacionado con que el pecado o las malas costumbres de uno serán traspasadas al otro. Un caído arrastrará a otro para que caiga. No es que Adán estuviera en yugo desigual, pero claramente si Satanás tentó a Eva primero, es porque se dio cuenta que la mujer era más débil en este punto. La caída de uno en la droga arrastrará con más facilidad al que está unido en yugo al drogadicto. Así es en todos los ámbitos. El que no es limpio para hacer negocios, si se une en yugo desigual a un cristiano, probablemente atraerá a su socio a cometer las mismas fechorías. Si a alguien le gusta robar y se une en yugo desigual a un cristiano que no advierte el peligro, ni tampoco está unido a él para predicarle la palabra, sino para hacer compañía social o de amistad, es muy probable también que sea arrastrado a las mismas andanzas que el que roba. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré hacia dónde vas. Hay otro que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice la palabra de Dios: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Que Dios en esto nos abra los ojos para darnos cuenta si realmente estamos predicando el evangelio en ciertos grupos o estamos en peligro de ser seducidos por los miembros de esos grupos que nos pueden entusiasmar y llevar al pecado. El Señor desea lo mejor para nosotros. Él nos puede levantar del pecado en que estamos, pero es mejor aún no caer en tales tentaciones. Eva comió del fruto y probablemente Adán estaba muy cerca de ella, pues si hubiese sido cuestión de días, ella hubiese sentido los efectos del pecado. Pero la palabra claramente nos dice que en un momento determinado los dos sintieron violentamente los efectos del pecado. Por lo tanto, es muy certero pensar que incluso Adán fue testigo del diálogo entre Satanás y Eva. La palabra no dice, pero claramente Adán estaba cerca de Eva, pues Eva mordió la fruta y le dio a su marido y inmediatamente sintieron las consecuencias de haber comido del árbol prohibido. A veces cuando caemos en ciertas tentaciones,
no sentimos inmediatamente las consecuencias negativas de caer en dichas tentaciones. Pero hay una consecuencia inmediata y que es la pérdida de la comunión con Dios. Esto se traduce básicamente en lo que la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. De eso se trata. Las consecuencias físicas o de otro tipo del pecado en el que estamos tal vez pueden tardar años en aparecer, pero contristar al Espíritu Santo será algo inmediato, debido a que Dios es un Dios santo, 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 y que no soporta el pecado del hombre, como para seguir unido perfectamente a Él sin ser alterado en nada. Dios ha tenido claramente misericordia de cada uno de nosotros. Él ha visto muchas veces cómo nosotros hemos pecado y Él ha venido a nosotros para entregarnos nuevamente la ayuda necesaria y hacernos ver que estamos en un mal camino o en un mal proceder y nos hemos arrepentido una vez más de nuestra maldad. E incluso todos los días debemos ir en oración pidiendo al Señor que nos perdone todas aquellas faltas que hemos cometido diariamente en diversos ámbitos y de diversas maneras. Nuestra manera de ser no debe ser de estar todos los días tropezando con las mismas piedras, sino debe haber un avance hacia la perfección en Cristo Jesús. Este ser espiritual que está dentro de nosotros está creciendo perfecto, pero debemos alimentarlo a diario para que siga creciendo. No debemos proveer para la carne, sino más bien debemos proveer para el espíritu. Debemos buscar primero las cosas de arriba y en forma secundaria llegarán el resto por añadidura. Que el Señor restaure hoy día y libere al que está caído o el que está atado en diversos vicios, malas costumbres o pecados. Pídele al Señor que te levante de donde estás y Él lo hará, porque si tu arrepentimiento es genuino, de eso se trata su palabra, de restaurar al caído y traer de vuelta a la oveja que ha dejado el redil. Sé que muchas veces te has sentido solo, y que te han faltado fuerzas para luchar, pero recuerda, Dios está contigo, Dios está contigo. ¿Por qué te abates, alma mía? Y no esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Como las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Tú me levantarás y de mis temores
porque te abates, alma mía, y no esperas en el Señor, porque agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no pues tú me levantarás, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Tentados, titulado La tentación de Eva y Adán. Adán comió, dice la palabra, así como Eva. El hecho que comiera Adán junto con Eva era objetivo cumplido para Satanás. Todo había sido planeado primero para seducir a la más débil, seguramente, que era Eva, y lograr que Adán pudiera caer también gracias a la seducción misma de Eva hacia él. Todo había sido consumado de acuerdo a su plan malévolo ideado, y nada de lo que Adán había aprendido en su comunión con Dios en todo el tiempo que llevaba junto con él, no sabemos cuánto tiempo fue este, pero ningún tiempo sirvió para recordar el mandato divino y rechazar al ofrecimiento de caer en pecado. La presencia del Espíritu de Dios alrededor de Adán no fue suficiente para que Adán no se sintiera libre de pecar. Es por eso que el plan actual del Evangelio de Jesucristo es aún más potente. No es una presencia externa de Dios que el ser humano pueda sentir, sino que es una presencia interna en donde el Espíritu Santo dentro de nosotros nos convence de pecado y nos va guiando en este camino del Evangelio de Jesucristo. Dijo Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es por ello que si
está en alguna persona la idea de pecar y no hay un convencimiento de que realmente está en algo equivocado, podríamos plantear que tal vez el Espíritu Santo no vive en él, pues no lo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que Satanás no sabía era esto, que Dios tenía un plan diferente. Seguramente sabía que serían castigados por el pecado, pero lo que no sabía es que Dios iba a usar de esta caída algo mucho más grande y potente y definitivo, urdiendo otra jugada que derrotaría para siempre a Satanás y sus huestes espirituales. La idea, hermanos, que viendo todo este ejemplo de Adán y Eva, su tentación, su caída, nos sirva a nosotros en nuestro diario vivir, para no escuchar ninguna voz externa que nos esté guiando a cometer tal o cual pecado, para no creer las mentiras y engaños, y menos aún para escuchar razonamientos engañosos nuestros que están surgiendo en nuestra mente para justificarnos en el pecado. No te sigas autojustificando ante Dios en tu mal proceder. No te quedes impávido o impávida esperando que el maligno o tus propios deseos te sigan seduciendo. Tú eres un heredero de Adán y Eva, de su condición pecaminosa natural. Por lo tanto, vas a tener diariamente, aunque hayas sido constituido hijo de Dios o hija de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz, mantienes aún tu condición pecaminosa natural, esa concupiscencia de la carne. Por lo tanto, cuando estés frente al pecado, a las tentaciones, a las mentiras, a los engaños, a las propuestas que te están guiando hacia fallar a Dios, huye lo más pronto del pecado. Y si ya estás en una situación o circunstancia que no puedes huir de ahí, resístelo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque sola no podrás. Y de eso se trata la palabra, de guiarnos, de nosotros ver una historia de la Biblia y entender que también esa misma historia nos habla a nuestra vida, a nuestro momento, a nuestra circunstancia. De que tú lees el Génesis capítulo 3 y tú puedes entender que el Espíritu Santo te está convenciendo de que estás en una actitud pecaminosa o vas en dirección a hacer una obra pecaminosa. Y debes saber, sin embargo, que aunque tus caídas hayan sido gravísimas, Dios aún tiene la puerta abierta y tiene un plan para salvarte y seguirte salvando, dándote la victoria sobre el pecado que mora en ti y por supuesto la victoria sobre el tentador, para que le pises con tus pies, al igual como lo ha hecho Cristo, la cabeza a la serpiente. Este Salvador, este Redentor, solamente existe uno en todo el mundo. Muchas religiones existen, pero solo uno es el verdadero Salvador, el que pagó el precio del pecado, yendo a la muerte para quitar la muerte por causa del pecado y darnos vida eterna junto con Él, esperando, por supuesto, la manifestación completa de su gloria, de su reino, y también la redención completa de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Su nombre, el único, Jesucristo. Y su salvación está todavía hoy disponible para todo aquel que vea que ha sido derrotado por el maligno una y miles de veces. Y también ha sido derrotado por sus propios deseos carnales. También hay solución para ello.
al que está hundido también en sus recuerdos que le han destruido su vida, o está hundido en la desesperanza de recuperar lo que perdió, lo que sus deseos carnales le hicieron perder, o lo que el maligno le quitó. En Cristo puede encontrar el que le puede devolver todo lo que ha perdido en cuanto a su dignidad, y también, por supuesto, recuperar en él la vida que perdió y sacar de en medio la muerte a la cual está condenado. Solo el camino de Jesucristo provee la esperanza, y con su amor y misericordia eterna te rescatará de cualquier sitio donde te encuentres y te llevará a un mejor destino que Él mismo ha preparado para ti. Él se ha ido físicamente de nosotros para preparar morada, pero volverá por ti. Que la tentación de Eva y Adán nos ponga en sobreaviso de lo que puede suceder a diario en nuestra vida si nos dejamos llevar por nuestra mente, que va a buscar excusas, va a racionalizar el pecado, va a tomar las mentiras y transformarlas en razones que nos van a seducir a cometer estos deseos de nuestra carne y estos engaños del maligno que nos van a llevar a la caída de la tentación. Que la tentación de Eva y Adán, que está puesto ahí en el principio, nos sirva a nosotros para entender cuáles son los principios de caer en desobediencia a Dios, cuáles son los principios básicos de ser engañados y caer seducidos bajo diversas mentiras, y que Dios nos dé la sabiduría necesaria para que en el próximo capítulo también podamos seguir tratando este tema de ahí de Génesis capítulo 3, para que la palabra nos edifique y nos ayude a superar cualquier tentación en la que hayamos caído o cualquier tentación en la que estamos hoy día inmersos. Que el Señor te bendiga y te dé la sabiduría que necesitas para entender todo lo que es necesario. Manos caídas, rodillas paralizadas, mi alma angustiada, mi corazón herido, tropiezos en el camino me han detenido, cansado, angustiado por el dardo del enemigo. ¿Qué te sucede, hijo mío? ¿Acaso tú crees que te olvido? ¿Acaso tú crees que mi presencia no está contigo? Es que, Señor, no puedo más. Mis manos caídas están y en el vendaval mi barca hundida está. Y yo necesito que me restaures. Necesito que tú me abraces y mis manos hoy levantes. Yo te digo que te restauro. Te levanto con mi mano y te recuerdo, siempre estaré a tu lado. Manos caídas,
mi corazón herido, tropiezos en el camino me han detenido, cansado, angustiado por el dardo del enemigo. ¿Qué te sucede, hijo mío? ¿Acaso tú crees que te olvido? ¿Acaso tú crees que mi presencia no está contigo? Es que, Señor, no puedo más. Mis manos caídas están y en el